Bien, entonces una vez más, bienvenidos a todos y bienvenidos a todos los que nos ven por diferido por YouTube. Siempre hay una audiencia en YouTube y es bueno que nosotros los que estamos en vivo la compartamos para que cada vez esa comunidad sea un poco más grande y podamos hacer extensivo el nombre de Jesús, el Evangelio, las buenas noticias que tenemos en Jesús como nuestro Salvador. Hace poquito, Pau me mostró el video de Daddy Yankee y hay una serie de reggaetoneros que están convirtiéndose al Señor, o sea, están reconociendo en Jesús a su Salvador. Y ese video de Daddy Yankee es impresionante. Y no hace más para nosotros que recordarnos la palabra cuando dice que toda lengua y toda nación doblará sus rodillas y confesará su nombre. Entonces uno dice, ¿cómo es que en la promesa de que el Señor vendrá y que todo ojo le verá? ¿Cómo? Si cuando la tierra está en su rotación, mientras la mitad de la tierra está de noche, la otra mitad está de día, ¿cómo es que todo el mundo, todo ojo le verá? Bueno, una de estas formas es los medios de comunicación que hoy tenemos a nuestro alcance, que antes no eran así. Esto es un medio de comunicación, el YouTube es un medio de comunicación, es un medio de comunicación global. Y por ejemplo, artistas como Daddy Yankee, que es un artista supremamente influenciador sobre una sociedad, salga en el cierre de una vida artística en un concierto en Puerto Rico diciendo que él de aquí en adelante comienza un nuevo camino para servirle al Señor. Hablé como puertorriqueño, servirle. Servirle al Señor eh, no me hace más que pensar que es un mensaje que llega a naciones y naciones, pues precisamente predicando el nombre del Señor, el nombre de nuestro Jesús, de nuestro Salvador. Es impresionante. Así que ese es el principio por el cual hoy vamos a basar el cierre de nuestra enseñanza. Recordemos entonces nuestra cita base. Nosotros empezamos esta enseñanza hace como 2 meses, yo creo que de pronto un poquito más, llevamos hartas, y yo siempre les he dicho que no hay afán. Lo importante es conocer a Dios y deleitarnos en su presencia. Entonces, cada miércoles que nos podemos conectar es un tiempo especial para nuestra vida, para nuestra alma, porque es el Señor quien nos consiente por medio de su cuidado y su palabra. Así que, ¿afán de qué? No hay afán. Cada día, cada miércoles que pasa es una oportunidad más para disfrutar de la palabra de Dios y disfrutar de su presencia, de su cuidado, de sus promesas. Voy a recordarles la cita base, pero antes de la cita base quiero regalarles el título de la enseñanza de hoy. A veces no se los doy, en esta ocasión sí es muy importante y nuestro título hoy es Jesús, el Salvador prometido, el Mesías no comprendido. ¿Listo? Esa es la enseñanza para el día de hoy, el título de la enseñanza. Y vamos a hablar de un plan de salvación que es universal. Universal es global, para todo el mundo, todo el mundo. Jesús murió para la salvación de todo el mundo, no solamente de judíos. Según la palabra, judíos y gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues pueblo no judío. Entonces, ahí estamos nosotros. Entonces, a lo largo de esta enseñanza hemos hablado de Abraham. Casi que cada miércoles que nos vemos en medio de este contexto de enseñanza, yo les digo, Abraham, recordemos ese pacto abrámico, donde Dios le dice a Abraham, mira las estrellas, cuéntalas, no puedes, bueno, así será tu descendencia, mira la arena, cuéntala, no puedes, así será tu descendencia, y ahí entramos nosotros. Entonces, hacemos parte del plan de redención de Dios, hacemos parte. Y el plan de redención de Dios es ser concebidos ahora para Él como hijos, como un solo pueblo, una sola nación. A lo largo de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios reconoce en su pueblo a su pueblo. Dice, serán mi pueblo y yo seré Dios. Pero después dice, serán mi pueblo, yo seré su Dios, habitarán conmigo y serán llamados hijos míos. Él nos da esa nueva identidad, nos reviste de esa nueva identidad solamente en Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios. Y eso es una de las promesas más impresionantes y más bonitas. Y ahí se resume toda esa línea, todo ese recorrido de los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento sobre el nuevo pacto que es Jesucristo. Todo es un anuncio de ese pacto.
Los pactos no los vemos por separados, no, todos son una sola línea. Entonces recordemos nuestra cita base. En nuestra cita base nos vamos a ir a Josué, Antiguo Testamento, Josué, capítulo 24, versículo 15. Recordemos que ese capítulo 24, versículo 15 dice, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Pero leámoslo completo, porque hace parte del contexto que hemos trabajado a lo largo de esta serie. Capítulo 24, versículo 15. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo está diciendo Josué, después de que han llegado a la tierra prometida y la han tomado como parte de la promesa que Dios les dio y les cumplió. Entonces, ubiquémonos ahora en esa promesa. Nuestra promesa de tierra prometida es Jesucristo. Bueno, ahora en Jesucristo, y ojo a esto porque voy a ser muy directo, en Jesucristo nosotros decidimos si le servimos a Jesucristo o hacemos otra cosa, porque es que eso mismo les pasó a ese pueblo. Josué fue muy directo con ellos y les dijo, decídanse de una vez si ustedes siguen sirviendo a los dioses de Egipto o ahora quieren servir a los dioses de aquí. Pero lo que soy yo y mi casa le servimos al Señor y punto. Y ahí es donde el pueblo dice, recordémoslo, no vamos a servirle al Señor, pero pum, se desvían otra vez. Y se desvían y se desvían. Bien, recordemos un par de personajes que trabajamos aquí, que analizamos desde esta serie, para entender que la salvación es universal, que es para todos. Recordemos a Rahab. Rahab, voy a decirlo de una manera un poco suave, primero es cananea, hace parte de esa tierra que vienen a conquistar el pueblo judío, ¿sí? Pero antes de que sea conquistada por ellos, ¿sí? Ahí está la tierra cananea. Y ahí vive Rahab. Rahab es meretriz. Voy a usar ese término que es un poco más suave. Si no sabe qué es meretriz, yo creo que sí, pero si de pronto no sabe, vaya y búsquelo y verá que es meretriz. No quiero usar un término más fuerte, pero eso era Rahab, sí, o sea, fuerte. Y es fuerte porque es entender cómo Dios, cuando ella reconoce en Dios una autoridad, Dios la salva por medio de Josué. O bueno, de los espías que Josué mandó, ¿no? Y ella dice, yo quiero que no sea arrasada por ustedes porque conozco a su Dios. Por favor, permítame habitar acá. Y dicen, sí, listo, pon este trapito de color rojo aquí. Ah, la cuerda de grana, que es una cuerda de color rojo. Entonces ponla en la ventana y esa será señal para que nosotros no invadamos tu casa. Y Rahab y toda su familia es salva. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Una vez más, la casa de Rahab, toda su casa, ella y su casa, le sirvieron al Señor. De tal modo, de tal manera, que viene a ser la línea genealógica para llegar a Jesucristo. Increíble. Entonces es un ejemplo de que el plan de redención de Dios no solamente era para los judíos. Ahí empezaban a entrar los que no eran judíos. Rahab no era judía, pero entra en ese plan de salvación. Por ejemplo, Ruth. Recordemos que a Ruth también la vimos cuando mirábamos esa parte de la redención, de cómo sí, de cómo Ruth es redimida por vos y cómo esa redención humana ahora la comparamos a lo que es la redención de Jesucristo para nosotros, como Jesús nos compra a precio de sangre. Bueno, recordemos las raíces de Ruth. Ruth era moabita, entonces tampoco era judía. Y ahí también viene la genealogía hacia Jesucristo, porque Ruth y vos vienen a ser los bisabuelos de David, y por David sigue esa genealogía y así sigue. Y todo eso digamos que lo hemos visto. Ahora, hay que recordar algo, no recordar, aquí ya voy a empezar a tomar algunos aspectos que no hemos visto. Hemos hablado de la genealogía de Abraham, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí pues toda esa genealogía. Leímos la genealogía en Mateo 1:1 y veíamos, wow, cómo toda esa línea genealógica hasta llegar a Jesucristo era importante, porque pues viene a ser el cumplimiento de una promesa que Dios da desde el principio de los tiempos.
Veíamos el pacto adámico, que es el pacto a Adán y Eva, que es un pacto que es, más que un pacto, es, bueno, se le llama pacto, pero es una exhortación de Dios, es un juicio de Dios, es un juicio. Pero tiene que ver con esos pactos de Dios que nos llevan a entender el pacto, el nuevo pacto, que es el pacto en la sangre de Cristo Jesús, que es la redención. Todo, nuevamente lo digo, es una línea perfecta. Es un plan perfecto, es un plan perfectamente ideado y trazado por Dios. Y lo encontramos en su palabra. Bien, pues veamos qué pasa con la genealogía antes de Abraham. ¿Se habían preguntado eso? ¿Y antes de Abraham qué? ¿De dónde viene esa genealogía? La genealogía debería venir desde el mismo Adán. Y sí, viene desde el mismo Adán. Y en esa genealogía vamos a entender solamente un aspecto. ¿Cuál es la raíz del pueblo judío? ¿De dónde vienen ellos? Bien, aquí tenemos que remontarnos a Noé y a los hijos de Noé. Voy a hablar de uno de ellos, Sem. ¿Listo? ¿Quién es Sem? Vamos a ir a Génesis capítulo 11, versículo 10. Génesis capítulo 11, versículo 10. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfax 2 años después del diluvio. Bueno, y de ahí viene toda la genealogía de Sem. Esas se las dejo, digamos que tarea porque es un poquito larga, pero es importante también mirarla. Bueno, no se las dejo de tarea, simplemente ahí está la referencia de la genealogía de Sem. Les digo que no se las dejo de tarea porque les voy a dejar hoy tarea. Hoy vamos a mirar algunos versículos que ustedes deben profundizar en casa. Es importante que lo hagan porque aquí no nos da el tiempo. Pero de allí depende nuestra profundidad en el Señor. Y vuelvo y reitero, si decidimos servirle al Señor, que en mi casa y yo sirvamos al Señor, entonces metámonos con Jesús, metámonos con Dios y veremos cómo Dios transforma nuestras vidas de manera sobrenatural. Así que esa tarea es un reto para todos. Pero esta no es. Esta simplemente es, em, digamos que una referencia bíblica a entender cómo la genealogía de Sem llega a Abraham. ¿Listo? Entonces va por esa misma línea de genealogía. Lo que pasa es que Sem, em, bueno, en Sem hay digamos que un estudio ya antropológico para poder decir que ese pueblo judío es semita porque viene de Sem. Entonces hablan una lengua específica y el estudio de esa lengua ha sido estudiado, bueno, valga la redundancia, ha sido estudiado sobre las raíces de los hijos de Noé y la raíz nace o sale de Sem y ahí el pueblo semita. Pero cuando hablamos de semitas, pues hoy en día hablamos del antisemitismo. Y el antisemitismo no es más que el plan de acabar con los judíos. Y ahí está el antisemitismo. Pero creemos que eso es nuevo. O creemos que se dio más o menos por allá como sobre la Segunda Guerra Mundial, con todo el tema de los nazis y la guerra y el holocausto. Bueno, el genocidio al pueblo judío. Pero resulta que desde ahí no se da el plan del antisemitismo. El antisemitismo tiene raíces muy, muy, muy antiguas. Hablemos de antisemitismo. Bien, primero que todo, hay un contraataque del enemigo. El enemigo es Satanás y lo sigue siendo. Jesús venció en la cruz y hay una promesa clara en la palabra de Dios. Pero cuando entendemos que como casa, si yo y mi casa le servimos al Señor, tenemos libertad y Satanás ya no tiene poder alguno sobre nosotros, pues Jesús ya lo venció. Pero él es el que sigue dañando familias, él es el que sigue ahí como coleteando ahí, haciendo daño, porque sabe que juicio viene de parte de Dios y ese juicio no ha llegado, está por llegar. Porque hay que hablar que viene una segunda venida del Señor. Y esa es nuestra nueva serie, una serie de Navidad que va a hablar del nacimiento de Jesús como la promesa del que ha de volver a venir por su iglesia. Esa es la nueva serie que arranca, pero esa será después, esa será para la próximo miércoles y es dentro del contexto de la Navidad, dentro del contexto de Jesús como el que nace, como el Salvador allí en el pesebre. En medio de eso, entonces, es entender que
esos coletazos que da Satanás de rabia vienen desde el mismo principio en el cual Satanás engañó a la mujer. Vamos a irnos a Génesis capítulo 3 versículo 15. Y allí también es un versículo que abordamos en este estudio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese versículo es un poquito enredado, pero lo hemos tocado varias veces porque es necesario entenderlo bien. Ahí Dios está hablando específicamente que de la mujer saldrá el Salvador, Jesús. Y Jesús va a herir a Satanás en la cabeza, aunque Satanás le herirá en el calcañar. Claro, cuando Jesucristo muere en la cruz, Satanás piensa que ganó la batalla. Pero lo que no tuvo en cuenta es que Jesús murió sin pecado y por eso viene la redención para nosotros. Jesús era el único que podía cumplir la ley, porque entonces ¿para qué fue puesta la ley? Para Jesús, no para nosotros. Nosotros no podemos cumplir la ley de ninguna manera, la cumplimos en Cristo Jesús. En nuestras fuerzas era imposible y Dios lo hizo claro a través de su palabra. Ninguno podía cumplirla, ninguno sería capaz de cumplirla, pero sí debemos ser capaces de agradar el corazón de Dios, tener un espíritu conforme a su corazón, que se humille delante de Él, que reconozca el error. Eso busca Dios. Y es más fácil hacerlo, o sencillamente es posible hacerlo en Jesucristo. No hay otra manera, no la hay. Así que en medio de esta promesa que Dios lanza allí, viene un plan de redención de parte de Dios, pero también un plan de parte del enemigo de contraataque. Ataca primero a la mujer haciéndola comer el fruto que Dios había prohibido. Y después de eso viene un ataque continuo. Continuo es continuo. Así que hablemos de ese ataque que no para, un plan que no para. Apocalipsis capítulo 12, entonces nos vamos del primer libro de la Biblia al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice, entonces el dragón, la serpiente antigua, la misma referencia a Satanás, la palabra está hablando de Satanás, del enemigo, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No nos alarmemos, pero la palabra de Dios es clara en lo siguiente. Su palabra dice, resistid al enemigo y huirá de vosotros. Resistamos los ataques del enemigo. Él huye porque Jesús venció. Pero no podemos disfrazar esto, la palabra de Dios es clara, no podemos decir tranquilos, no, el enemigo fue vencido, todo es color rosa, tranquilo, no, el enemigo quiere acabarnos porque tiene rabia, tiene ira, porque Dios nos compró, nos redimió por medio de su Hijo, llevándolo a una cruz a morir como el primogénito, a fin de que todos seamos perdonados por el poder de su sangre. Satanás tenía piedra. Él ya fue vencido. Y aunque no ha habido un juicio sobre Satanás, porque ese juicio viene, es a futuro, no ha llegado, pues digamos que la sentencia sí ya está dada. Y es que él es culpable y se va a la hoguera, a la quinta paila, a veces dicen por ahí. Eso ya está dado. Esa sentencia ya no tiene vuelta de hoja, nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa con él? Pues él tiene piedra, él tiene rabia. Entonces, ese tema del antisemitismo no es más que el plan de Satanás para destruir el pueblo de Dios y, y toda la humanidad. Sí, porque es que la guerra siempre ha estado en medio de la humanidad. Veamos ese tema del antisemitismo. Por ejemplo, en Egipto llega José, ¿no es cierto? Hijo de Jacob. Y llama a su familia y habitan en Egipto y son amados y José tiene una posición en el gobierno alta porque es el segundo después de Faraón, increíble, pero muchos años después, 400 años después, llega Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Ok, aquí hay un tema bien importante.
Faraón determina asesinar a los niños recién nacidos porque no quiere que el pueblo siga creciendo, se prolifere. No quiere eso. Y manda a matar a todos los niños que nazcan. Y es cuando entonces meten a Moisés en la canastica con brea para que no se hunda en el río y lo ponen ahí. Entonces conocemos la historia. También hemos hablado de la historia. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? El pueblo estaba esclavizado. El pueblo era esclavo en Egipto. Sufrían en Egipto. Por eso el tema de entender, porque ha sido también uno de los principios de esta serie, el tema de entender cómo el pueblo, a pesar de haber estado esclavizado, quería volver a eso. Allí Dios con ellos, en forma de columna de fuego, en forma de nube, con ellos a toda hora, pedían carne de una manera irrespetuosa contra Dios y aún así Dios les daba codornices del cielo para que comieran carne. O sea, una cantidad de proezas impresionantes que hizo Dios y aún así, mejor hubiera sido permanecer en Egipto. ¿Cómo? ¿Esclavizados? Sí, eso querían volver a eso. Pero ojo a esto, cuando Faraón determina asesinar a todos los niños, eso no es más que un principio de genocidio. Y vaya y busque qué es genocidio. Genocidio, en la definición de la palabra genocidio, pues esta no es más que un plan sistemático para acabar con un pueblo o una, se me fue la palabra, bueno, una representación cultural y social de algún pueblo, de manera que se pueda exterminar, ¿sí? O sea, parafraseé porque se me olvidó, pero el genocidio es el exterminio de, de una representación social de un pueblo. Entonces, desde allí ya está planteado la idea de exterminio de un pueblo. ¿Y qué pueblo? El pueblo judío. ¿Eso es antisemitismo? Claro que es antisemitismo. Y está desde el tiempo de Egipto, en el momento en el que el pueblo apenas está saliendo a tierra prometida. Eso hace mucho tiempo. Allí ya los querían acabar. Cuando ellos llegan y conquistan tierra prometida, viene un exilio, el exilio asirio. De ese no voy a hablar hoy. Voy a hablar del exilio babilónico o babilonio. Antes del exilio babilonio viene un exilio antes de ese que es el exilio asirio. O sea, ellos han pasado por una cantidad de exilios, por una cantidad de diásporas donde los han sacado de la tierra. Y todo ha sido a causa de que no le creen a Dios. Y no le creen y siempre tienden a torcerse. Y recordemos que la palabra de Dios nos está mostrando un espejo de lo que no podemos ser. Dios es claro diciendo en Hebreos, miren cómo el pueblo en Egipto sale y en el desierto pierden la salvación, porque toda esa generación que salió del pueblo de Egipto tuvo que morir antes de conocer la tierra prometida y pisarla. ¿Por qué? Por incrédulos, por no creer. Y en Hebreos dice la palabra, no allí sea que ustedes, teniendo una salvación tan grande, la pierdan. Entonces la tenemos ahí, pues aprovechémosla, cojámosla, disfrutémosla. Mi casa y yo le servimos al Señor. Es disfrutar la salvación de Dios. Es disfrutarla. ¿Y cómo la disfrutamos? Creyéndole a Dios, leyendo su palabra, orando con Él, hablando con Él. Eso es una relación con el Padre. No es religión, es relación. Y les voy a decir por qué no es religión. Bueno, Babilonia, ¿no? El exilio a Babilonia, un tema durísimo para ellos. Después del exilio a Babilonia viene, bueno, ellos retornan a la tierra, siempre retornan, siempre retornan, siempre retornan. Y después de ese retorno, entonces viene un personaje que se llama Antíoco, Antíoco Epifanes. Y ese Epifanes es una cualidad que le dan como del gran gobernador, pero es Antíoco. Él es heleno, es griego. Y él viene y conquista también el pueblo y los quiere sacar. Y él profana el templo y lo profana de una manera terrible. Entonces, es todo el tema que encontramos en Macabeos. Macabeos es un libro apócrifo de la Biblia. Apócrifo significa inspirado por el hombre, no es inspirado por Dios, es inspirado por el hombre, pero habla de la historia del pueblo judío en ese tiempo en el cual Dios prometió silencio. Hay un tiempo de 400 años de silencio de Dios. Entonces, por eso no es inspirado por Dios, porque Dios no pudo haber dicho, me voy a callar 400 años y en medio de eso decir, bueno, voy a hablar. No. Pero hace parte de la historia del pueblo judío. Es historia del pueblo judío. Es interesante. Y ahí es donde viene este personaje
y comete otro exilio o hace otro exilio sobre el pueblo. Retornan otra vez. Después viene el Imperio Romano y ahí están en medio del Imperio Romano y llega Jesucristo. Pero ¿qué pasa con el pueblo judío? No le creen. ¿Por qué? Porque ellos esperaban ese redentor con brazo fuerte, con espada en mano, que derrocara al Imperio Romano y de una vez por todas suscitara un nuevo imperio, un nuevo orden, que sería el judío llamado Sión, como el que lideraría todo ese movimiento para ser libres finalmente. Pero Jesús lo dijo y lo dejó muy claro, y lo vimos hace creo que 8 días. Mi reino no es de este mundo. Pero no le comprendieron, por eso el título, El Mesías no comprendido. Entonces, ¿qué pasa? Por allá en el año 132 después de Cristo, viene un revolcón, una revolución de los judíos. Nombran por ahí a un personaje que creyeron ellos que era el Mesías porque fue el que tomó el mando de ir a atacar. Pero Adriano, emperador de Roma en ese momento, los ataca con toda y los saca. Y ahí comienza la diáspora judía. Los judíos alrededor del mundo los saca a todos y cambia el nombre de Jerusalén. Le pone a Elia Capitolina y a la tierra de Samaria le pone Siria Palestina. Y más adelante todo termina siendo como una provincia de Siria Palestina y ahí está Palestina. Pero Palestina también tiene que ver con tiempos muy antiguos, tiempos muy antiguos. Entonces, esa guerra ahí siempre ha existido esa intención de acabar con los judíos, con los semitas. El antisemitismo viene de hace ratísimo. Aquí estoy mostrándoles todo ese recorrido y aquí me falta un montón. Aquí podríamos profundizar históricamente un montón. Resulta que en medio de eso hay una promesa para los judíos. Claro, Jeremías 31. Tarea, lean Jeremías 31 en el Antiguo Testamento. Una promesa impresionante. Y en esa promesa, Dios dice a su pueblo, volverán a su tierra y estableceré Sión como una nación poderosa. Pero resulta que si entendemos y vemos con las gafas de Jesucristo la palabra de Dios, Sión es una nación santa que no es de este mundo, porque el reino de Dios no es de este mundo. Jesucristo vino a establecer un reino que no es de este mundo y hoy lo entendemos en nuestros corazones, en nuestro espíritu y es el que nos da la esperanza de saber que Él viene. Es el que nos da la certeza de saber que Satanás va a tener un juicio y ya tiene un veredicto dado por Dios. Ya está escrito. Eso nos da la certeza de saberlo. ¿Qué nos da la certeza? Pues Jesucristo. Pero pues los semitas, ese pueblo judío, no lo cree así. Ellos creen que es su tierra y solo ellos y nadie más, y es Dios y ellos y nadie más. Ok, 1816 años después los judíos retornan a su tierra, en 1948, imagínense. En el año 132 son esparcidos y en 1948 ellos retornan a su tierra y esa tierra es reconocida como un estado soberano, el Estado de Israel. Pero es impresionante porque cuando eso se determina políticamente, al día siguiente hay guerra. Ahora, mm, tiempo atrás de 1948, todo lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hay antisemitismo. Es brutal, es tremendo. El antisemitismo no nació con el holocausto nazi ni la persecución a los judíos allí por parte de los nazis. No, eso viene de mucho tiempo atrás, de los egipcios y quizás antes. Y no solamente venía por parte de los alemanes. En Europa pasaba mucho, pasaba bastante. Habían actos, ahorita se me escapa una palabra que también hace referencia al antisemitismo, se me escapó, perdónenme. Pero habían ese tipo de actos en Rusia, en varios países en Europa, en Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Pues porque le tenían envidia a los judíos, personas prósperas, personas con poder. Entonces, antes de 1948 comienza un movimiento que tiene sus autores y yo no voy a profundizar mucho sobre eso porque se nos quedó corto el tiempo, yo sabía, pero pues no voy a profundizar mucho sobre eso. Pero esos autores se basan religiosamente en lo que es Sion,
Entonces lo llaman el sionismo. ¿Y el sionismo qué es? Tenemos que retornar a nuestra tierra. Es una tierra prometida. Dios nos la dio y allá retornamos y está en su palabra, Jeremías 31. Y vamos a retornar. Y comienza ese movimiento del sionismo, pero ese movimiento del sionismo es un movimiento político basado en la religiosidad y en la cultura judía. Claro, uno va a la Biblia y claro, Sion ahí está, y es una promesa de Dios y ahí está, y todo tiene una relación y todo concuerda y es perfecto, pero resulta que al momento en el que ellos se establecen como nación, hay que ver qué representa el Estado israelí hoy en día. Hoy en día representan todo menos la santidad de Dios. Entonces, ¿qué pasó con ese principio religioso del sionismo? No era más que un principio político. Entonces ahí es donde no nos podemos quedar, porque muchas veces decimos, no, Israel, no, Palestina, no, ni el uno ni el otro. Tenemos que orar por todo el pueblo. ¿Para qué? Pues para que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Es orar por los que aún no han reconocido a Jesucristo como su Salvador y orar por los que ya reconocieron a Jesús como su Salvador y están en medio de una guerra, porque la guerra parecía que ya iba pasando, ¿no? Y liberaron a los rehenes y todo esto, pero allá siguen los bombardeos y allá sigue la guerra. Pero es una guerra que lleva miles de años y se repite y se repite y se repite, parece un ciclo, se repite, se repite y se repite. Esa guerra nace como con Abraham, ¿no? En el momento en el que nace Isaac, pero también nace Ismael de la esclava Agar. Hay una confrontación allí. Es algo impresionante y es algo que cuando lo estudiamos desde la palabra de Dios, desde una perspectiva humana, vemos lo que puede hacer el resentimiento y la falta de perdón. Amados que estamos hoy reunidos acá, ¿cuántos de nosotros perdonamos sinceramente? ¿Cuántos de nosotros amamos quizás al que no merece ser amado? Tenemos que practicarlo. Eso es practicar el amor de Dios. ¿Es difícil? Sí, pero en Dios lo podemos hacer. O si no, miremos el Medio Oriente y la guerra que lleva miles de años y todo nace allí con Abraham y sus dos hijos. Allí nació esa confrontación. Acompáñenme a estos versículos poderosos para nosotros. Romanos 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, Jesús, nuestro Salvador. Por eso el título. ¿Recuerda el título? El Salvador prometido, el Mesías no comprendido. Porque el pueblo allí, los judíos siguen esperando al Mesías, al anunciado, al ungido, al elegido. Lo siguen esperando y reconocen en Jesús un profeta, pero no reconocen en Jesús al Mesías de Dios. Aún no. Lo siguen esperando. Entonces, ¿por qué oramos? Vuelvo y lo digo. Oramos por todo el pueblo, por todas las naciones, por todo el mundo. Y comenzamos desde mi casa. Mi casa y yo le servimos al Señor.
Y si el resto decide servirle a X o servirle a Y, bien puedan háganlo. Pero mi casa y yo le servimos al Señor. Ese debe ser el principio que rige nuestros corazones, que rige nuestro carácter, que rige nuestra vida para amar a Dios. Y les aseguro, porque vive Jehová en cuya presencia estamos, que Dios retribuye con bendición el servirle a Dios, el tener un corazón dispuesto para Él. Pero eso necesita, vean, valentía, mucha valentía. Póngale cuidado lo que pasa con ese pueblo judío. Zacarías, entonces nos vamos otra vez al Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¡Wow! La promesa de redención de Dios también sobre los judíos. Pero, ¿a quién tienen que reconocer? Pues a Jesucristo, y lo está diciendo el Antiguo Testamento. Miremoslo desde el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Póngale cuidado porque aquí entramos nosotros. Capítulo 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa ese versículo? Dios mismo ha endurecido el corazón de los judíos, como endureció el corazón allí de Faraón en Egipto. Bueno, Dios es quien endurece corazones, así como quien los hace de carne, que sienten, dice su palabra. Bueno, pues Dios aquí está diciendo, ellos se han endurecido y yo lo he permitido hasta que la plenitud tuya y mía, de mi casa y yo, sea completa en el Señor. ¿Cuándo va a ser completa? Cuando Jesucristo venga. Hasta ese momento. Ahora entendamos lo que viene. Versículos 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y eso está escrito. Si quiere buscarlo, haría parte de una bonita tarea para ustedes. Está en Isaías capítulo 59, versículo 20. El tiempo aquí no nos da para poder profundizar, pero como lo ven, es un tema amplio y profundo a morir. Pero hoy hemos entendido un principio de vida que es Cristo Jesús como nuestro Salvador desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Él me salvó a mí, te salvó a ti y salva nuestra casa. En Él somos más que vencedores, somos salvos por su gracia. Oremos y oremos por todas las naciones del mundo. Padre, gracias Señor por este tiempo especial que nos has regalado. Y gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Oramos por Israel, oramos por Palestina, oramos por todas las naciones del mundo, oramos por Colombia, oramos por nuestra casa. Y hoy decimos, mi casa te sirve, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos, porque tú, Jesús, eres nuestro Salvador. Amén y amén.